Empecemos porque... Bueno, dale. Dale, está entrando la gente. Bueno, vamos arrancando. Buenas tardes a todos y todas. Desde el Departamento de Física de la Universidad del Comahue, Facultad de Ingeniería, les doy la bienvenida a todos los que nos vienen acompañando en todas estas charlas del ciclo de charlas Encuentros a la Puesta del Sol, que es una de las actividades que estamos desarrollando como preparatorio preparándonos hacia el eclipse del 14 de diciembre del 2020. Venimos trabajando en un grupo desde la Universidad de Comahue, acompañados, digamos, por Néstor Camino, Santiago Palantonio, que hoy no está, Beatriz García, y también por gente del municipio, Martín Rucci de Piedra del Águila. Acá tenemos la página, les he mostrado acá en esta carátula para que puedan acceder a mayor información sobre todas las cosas que se vienen haciendo. Y bueno, hoy tenemos la novena charla de este encuentro, que está a cargo de, este, de Lidia, que ahora Beatriz la va a presentar, y que le doy Lidia Sidale, la doctora Lidia Sidale de la universidad. Agradezco, Lidia, la gentileza de darnos esta charla, y bueno, bienvenida, estoy encantada de conocerte. Bueno, Beatriz, si querés introducir la charla, toda tuya. Bueno, muchas gracias, como no. En primer lugar, muchas gracias a todos los que se están conectando. Sabemos que estamos casi todos sobresaturados por las conferencias y las ofertas estos días, pero bueno, seguimos con estos encuentros a la puesta del sol, que cada día es un poquito más tarde, pero bueno, que tienen por fin convocarlos para hablar de distintos temas, como charlas preparatorias para el eclipse del 14 de diciembre. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe otra amiga. Como saben, a lo largo de todas estas charlas casi todos son amigos y conocidos desde hace muchos años, y ese es el caso de Lidia, la que conozco desde hace muchísimos años, desde décadas para atrás, cuando estábamos ambas en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Lidia es, por supuesto, doctora en astronomía, especializada en un tema particular que tiene que ver con las estrellas y las atmósferas estelares y el material que envuelve a las estrellas, que se llama material circumestelar. No vamos a hablar hoy de estrellas y material circumestelar, no vamos a hablar de observaciones ni de teoría, vamos a hablar de las mujeres en esta disciplina. Y en el caso de Lidia es un ejemplo de cómo las mujeres hemos podido cambiar un poquito los paradigmas, asumiendo ciertas responsabilidades que durante algún tiempo parecían medio difíciles de asumir, porque Lidia es la vicedecana de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, pero además es la codirectora del grupo de la mujer en astronomía, un grupo que desde hace algunos años depende del comité ejecutivo de la Unión Astronómica Internacional. Es decir, este tema de la inserción de la mujer, del papel de la mujer, de su rol, de la inclusión, es un tema que a los científicos nos preocupa, a los astrónomos nos preocupa mucho, porque ha habido muchas grandes astrónomas que se han destacado en esta disciplina, y por lo general solo escuchamos los nombres de los varones, y es un momento muy adecuado para que en el marco de todas estas conferencias una mujer también nos hable no solo de los temas científicos directos o los que producen los cambios y hasta los premios Nobel, sino que nos hable de nosotras mismas, de las mujeres, en este marco, en este mundo de la ciencia, en donde la mujer debería ser, como decimos habitualmente y como dice el dicho chino, las que sostenemos la mitad del cielo, pero a veces no es tan sencillo. Así que muchas gracias, Lidia, y bueno, seguramente al fin de la charla vas a tener un sinnúmero de preguntas, porque tenemos una audiencia súper buena. Gracias. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias.
Voy a compartirle la charla. Buenas tardes a todos y todos, a la audiencia que sigue este ciclo de charlas. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Realmente sí, a Beatriz la conozco desde hace mucho tiempo, desde que era chiquitita, que ingresé a la facultad. Fue una de mis primeras ayudantes en astronomía general, así que, digamos, guió toda la carrera. Y también la iniciación en la espectroscopía, gracias a las habilidades de Beatriz en espectroscopía. Lástima que no aprendí tanto, pero bueno, eras una buena maestra. Bueno, la idea era de contarles un poco sobre mujeres y astronomía en el marco de este eclipse que se viene dentro de poco y que, bueno, es uno de los que uno tiene muy pocas posibilidades de verlo, no solamente por la situación de la cuarentena, sino porque es un fenómeno que ocurre muy, muy rara vez. Y así también surgió la idea de, bueno, plantear el eclipse como el eclipse de una minoría, que en el momento de que hablamos de la ciencia, las mujeres, a pesar que somos el 50% de la población mundial y el 50% del cielo, como dice Beatriz, realmente en lo que es tema de ciencia es una minoría y siempre ha quedado a lo largo de la historia eclipsada por distintos motivos, ya sean motivos culturales, religiosos, políticos, sociales. La historia de las mujeres fue siempre distinta. Pero si uno busca un poquitito sobre la historia y hablando en el marco de los eclipses, nos encontramos que 200 años antes de Cristo existía una astrónoma que, bueno, es ahora como reconocida como una de las mujeres, primera mujer que hizo astronomía, por lo menos lo que permiten los registros históricos, que es Aglaonike, que justamente es de la zona de Tesalia, de la región de la Mesopotamia, y ella justamente participaba en justamente la astronomía de Babilonia. Y era conocida como la bruja o la hechicera, porque tenía capacidad de predecir cuándo ocurrían los eclipses. Justamente porque Babilonia en ese momento estaba en su auge cultural, la astronomía estaba muy desarrollada, y lo que ella conocía justamente son los ciclos de Saros, que es justamente una manera de predecir los eclipses, porque cada 223 lunas, que serían 18 años, 11 días y 8 horas, la Tierra y la Luna ocupan las mismas posiciones en la órbita y entonces se reproducen los mismos eclipses. Entonces ella tenía conocimiento de esos ciclos y era así que podía predecir cuándo iba a haber un eclipse. Bueno, como toda bruja de las épocas antiguas, digamos, fue quemada porque era considerada que tenía habilidades que eran mucho más allá de lo que se consideraba terrenal en ese momento. 400 o 600 años después, por decirlo, entre los años 355 y 415 después de Cristo, nos encontramos con otra científica muy conocida del occidente, que es justamente Hipatia. Ella ya empezó a tener puestos importantes en lo que era Alejandría, y, por ejemplo, fue directora de la escuela neoplatónica cuando ya tenía 25 o 30 años, y su función principal era dar clases sobre matemática, astronomía, filosofía. La visitaban gente de todos lados, concurrían a Alejandría para escuchar sus clases, que eran magistrales, de China, de Europa, y justamente ella hizo unas críticas muy importantes en lo que sería el movimiento de los cuerpos, lo que se piensa que fue el que inspiró a Copérnico a que cambiara su posición con respecto
a lo que era la función de la Tierra y el Sol en el modelo heliocéntrico, gracias a las apreciaciones que había hecho Hipatia. Entre esos, ella tomaba mediciones astronómicas, fue la inventora del sextante, y hizo unas contribuciones muy importantes para toda esa época. Las mujeres tuvieron un rol en la astronomía al principio como soporte, y entre eso vamos a mencionar la Carte du Ciel del año 1887, que es cuando nace el proyecto, porque justamente el Vaticano es el que impulsa parte del proyecto de hacer un relevamiento de las estrellas del cielo del hemisferio norte, al cual después se suman los países del hemisferio sur. Y esto forma un hito también en lo que es la creación de la Unión Astronómica Internacional, que es la asociación que nos agrupa a todos los astrónomos y las astrónomas en el día de hoy. Y justamente estas mujeres, haciendo el trabajo de medición, justamente acá iban las placas fotográficas, hacen el relevamiento de 230.000 estrellas del hemisferio norte, dando un aporte muy importante a la astronomía y el nacimiento, digamos, de toda la cartografía estelar. Podemos mencionar, yo elegí algunos nombres, pero obviamente a lo largo de la historia y en distintas épocas hubo muchísimas mujeres que trabajaban en la astronomía, que hacían apoyos a la investigación y que por algún u otro motivo cultural, social, no estaban, digamos, visibles hasta que después se las va rescatando. Era muy común, y esto no es solamente un hecho que lo vamos a poner sobre las mujeres, aunque tal vez eran las más afectadas, es que si había un astrónomo importante, el descubrimiento lo hacía la persona que era jefe del grupo. Esa era una conducta también que era muy común en Francia, de los astrónomos. Las publicaciones eran generalmente hechas por una sola persona, pero los cálculos, mediciones e incluso los descubrimientos era hecho por todo el equipo que apoyaba a ese astrónomo, aunque después no figuraban en las publicaciones. Y muchos de estos trabajos eran hechos por mujeres, o sea, en este tema yo creo que se vieron perjudicadas mujeres, pero también algunos hombres, porque justamente era la política, digamos, que el astrónomo, el que tenía el título de astrónomo, era el que publicaba el trabajo, y no los que realmente eran los descubridores. Pero con las mujeres había, dependiendo de la cultura y de la religión, había algunos tabúes, y entonces no era bien visto a veces que las mujeres hicieran trabajo científico cuando sus tareas, según lo estipulaba la sociedad, debía ser con otro rol. Entre eso tenemos a Caroline Herschel, que justamente hizo catálogos de nebulosas y cúmulos y que hizo descubrimientos de 8 cometas, donde Herschel, su hermano, es el que publicaba los trabajos. Después tenemos a Wang Zhenji, que estudió los eclipses de luna, hizo estudios de gravitación de los cuerpos celestes. A Caterina Scarpellini, que también trabajó buscando relaciones entre fenómenos meteorológicos y astronómicos. La tenemos a Williamina Fleming, que hizo catálogos de 10.000 estrellas y fue justamente la descubridora de las estrellas variables, novas y nebulosas, pero todos ellos eran publicados por otras personas. Enriqueta Leavitt, que descubre también otras estrellas variables. Marie Black, que hizo catálogo de la Luna, y lo importante es que es una de las primeras fundadoras de la Unión Astronómica Internacional. Ruby Payne Scott, que es la primera mujer radioastrónoma, que después justamente no pudo continuar con la tarea de la radioastronomía, porque al momento de casarse, las leyes no le permitían a las mujeres continuar trabajando. Por último tenemos a Jocelyn Bell Plummer, quien descubre el primer púlsar, y el descubrimiento no se lo atribuye a ella hasta varios años después. Así hay, estos son los nombres elegidos, pero debe haber muchísimas más que han ido contribuyendo, aportando datos.
y colaborando, y han quedado en el anonimato. Con lo que es en la tarea de Argentina, para no quedarnos atrás, también todas las tareas que hacían las mujeres eran de apoyo en cálculos, y la primera que se reconoce como una mujer que hacía tareas equivalentes a un astrónomo es Alice Lam. Los demás eran todas tareas de colaboradores, y ella en particular era porque había tenido experiencia en un observatorio, y cuando llega a Córdoba justamente se le da el reconocimiento como tareas equivalentes, y justamente hizo observaciones con el círculo meridiano Repsol. Pero la mayoría de las mujeres, tanto en la ciudad de Córdoba, que es, digamos, de que se crean a principios de los años 1900, y en el Observatorio de La Plata, todas las mujeres hacían principalmente la tarea de los cálculos de posiciones celestes, posiciones estelares, y eran consideradas calculistas. La primera astrónoma que es contratada, digamos, por un observatorio argentino es Ana Glancy, pero después, cuando se crea la Escuela de Astronomía, que era la Escuela Superior de Astronomía y Ciencias Conexas, que se crea en la Universidad de La Plata en el año 1935, tenemos la primera graduada, que es doctora en astronomía en Argentina, que es Alba Dora Nina Steiber. Y ella se gradúa en el año 1941. Después ese año entraron varias mujeres a estudiar la carrera de astronomía, y algunas abandonaron. Tenemos a Elsa Pardina también, que después se traslada a Córdoba, en el campo de la mecánica celeste, y a Pastoriza Miriam Griselda, que es la primera graduada cuando se crea la Escuela de Astronomía en la Universidad de Córdoba. Bueno, de esto podemos nombrar muchísimas más mujeres. Argentina cumple un papel muy especial, como les voy a mostrar después, pero quería contarles un poquitito del contexto de nuestras mujeres que iniciaron la astronomía, y después podríamos charlar distintas vivencias, ¿no? Digamos, de por qué tenemos el fenómeno argentino. El asunto es que en los años 1922, los astrónomos ya venían compartiendo datos, haciendo visitas de cooperación, había intercambios entre observatorios. Entre esos intercambios ya, hablando de la Carduciel, el Observatorio de La Plata en los años 1900 empieza a hacer tratativas justamente para participar en esa colaboración astrométrica de relevamiento del cielo austral, y entonces en el año 1922, basado en lo que sería la creación de la Carduciel, que era el trabajo internacional de colaboración entre todos los países que tenían intenciones de participar, y otro que era la idea de hacer un catálogo astrográfico, se decide formalizar toda esta actividad en lo que sería la Unión Astronómica Internacional, que tiene su primera asamblea en el año 1922 en Roma. Si uno mira la foto, la mayoría son hombres, pero había muy poquitas mujeres presentes en esta asamblea. La idea era trabajar en la cooperación, y una de las ideas originales era justamente trabajar en la investigación del Sol como otro de los grandes proyectos de colaboración internacional. Entre los objetivos, digamos, de la Unión Astronómica Internacional estaba promover y salvaguardar la astronomía, considerando todos los aspectos, o sea que no solamente sea la investigación en la astronomía, sino que también tenga actividades en comunicación, en educación y en el desarrollo. Y justamente la idea es que sea todos trabajos de cooperación internacional.
Pero dentro de este marco, digamos, como fue el año 1922, que estaba los fines de la Primera Guerra Mundial, la IAU trabajó mucho, digamos, en lo que es la parte política de restauración de la ciencia en todos los países. O sea, las primeras actividades también tuvo mucha actividad como embajadora. Bueno, hoy en día ha crecido muchísimo la Unión Astronómica Internacional, tiene más de 13.600 miembros, y justamente la sede, que si bien trabaja todos los proyectos y planes estratégicos de cómo llevar adelante la astronomía, empieza a desarrollar la tarea de la educación, la tarea de la comunicación, la tarea de hacer un entrenamiento de jóvenes y utilizar tareas de desarrollo y divulgación. Entonces, esas son las piedras fundamentales de la IAU, y entre cómo se organiza, tiene una estructura muy, muy compleja, tiene muchas divisiones, donde cada división trabaja en un tema particular que se considera que es el fundamental del área de la astronomía, pero después tiene grupos de trabajo, 74 grupos de trabajo, y bueno, cada uno de los astrónomos se va agrupando en una de estas divisiones, y en base a eso va haciendo una política. Los miembros se van sumando como astrónomos profesionales que ya han tenido un título de doctor, y actualmente hay, además de los 13.600 miembros individuales que tiene esta organización, se le van sumando países. Hoy en día participan 107 países, de los cuales 82, digamos, tienen representación de academias nacionales vinculadas a la astronomía. Y bueno, está dentro de los proyectos de la IAU, lo que sería su plan de formación 2020-2030, de fomentar la astronomía en todas las etapas que sea posible. O sea, la idea es que la astronomía es un buen camino para el crecimiento de la familia, cómo influye en la educación, para hacer turismo, cómo mejorar la economía de los países, y entre eso uno de los temas fuertes que tiene la Unión Astronómica es justamente trabajar sobre la igualdad de género y buscar la representación de más mujeres en el estudio de la ciencia. Y bueno, creo que... Y la idea es, bueno, ¿por qué siempre las astrónomas, digamos, estuvieron alejadas de la ciencia? Es también un mito, es que, bueno, realmente las mujeres son tan diferentes de los hombres y que no pueden alcanzar o no pueden tener iguales oportunidades para hacer la ciencia. Y la búsqueda es que sí, que efectivamente la respuesta que uno daría es que sí, las mujeres son diferentes, y yo creo que esa es una también de las ventajas de lograr una diversidad y de descubrir la ciencia a través de puntos de vista diferentes. Y eso es una tarea de ver las ciencias de puntos diferentes, es algo que ya los filósofos están realizando, porque es como que si todo el mundo piensa de la misma manera o todos tienen los mismos puntos de vista, todo el mundo va a ver la ciencia de una manera parcializada. Y por ejemplo, una idea de la filosofía es, por ejemplo, ir a buscar culturas de otros tipos donde la visión del universo va a ser diferente, y a través de entender el pensamiento de otras estructuras, uno podría llegar a encontrar nuevos descubrimientos. Y bueno, yo creo que la inserción de la mujer es justamente que, dado que piensa diferente, dado que tiene una estructura diferente y puntos de vista diferentes, son otras maneras de contribuir para ver el universo de otra manera y también colaborar a encontrar nuevos fenómenos. Entonces, dentro de la idea de la IAU es buscar justamente que tanto los hombres como las mujeres tienen que tener iguales oportunidades de trabajo y también iguales formas de pago, porque está visto hoy en día que en muchas áreas de la ciencia las mujeres son contratadas por pagas que son
inferiores a los que recibe un hombre usando la misma, realizando la misma actividad. Y eso, por supuesto, depende de cada país y de cada cultura. Bueno, la idea es que si participan todos, se va a lograr una mejor excelencia en el campo. También la idea es que todos pueden llegar a alcanzar los mismos niveles de avance, los mismos porcentajes en el grupo. ¿Y cuándo se va a lograr una equidad de género? Es cierto que no, el 50% de las mujeres no está estudiando ciencia, pero la equidad de género, según una medida de la Unión Astronómica Internacional, se lograría cuando el número de personas que se inicia a trabajar en esa actividad alcanza en el mismo porcentaje los niveles de distintas actividades, o sea, igual participación en porcentaje en comisiones, igual participación en porcentaje en cargos jerárquicos, igual de participación en publicaciones. Entonces, en ese momento, aunque no sea un 50-50% la participación, habría una equidad, porque si ingresan 20% de mujeres, debería estar ese 20% repartido en igual porcentaje en todas las actividades que se realizan dentro de una institución o dentro de una entidad a nivel mundial. Eso, por supuesto, lograr un 50% y 50% de participación de mujeres en la ciencia requiere ya una invitación especial, se requiere fomentar esa participación, pero una manera de analizar cómo va avanzando ese progreso es hacer evaluaciones periódicas de cómo es la participación de las mujeres en la ciencia en distintas etapas evaluativas. Bueno, en el año 2003, cuando fue la Asamblea General de la IAU, o sea, la IAU, una de las actividades que hace es cada 3 años organiza una Asamblea General donde participan entre 2.000 y 3.000 astrónomos que se reúnen justamente para discutir temas de ciencia, pero temas también comunes a lo que es la comunidad. Y en Sydney, en el año 2003, justamente la Unión Astronómica Internacional decide generar un comité ejecutivo de mujeres en astronomía, que es un grupo de trabajo, donde cada 3 años renueva sus directivos. Y en esta oportunidad, digamos, la presidenta de la comisión es Dara Norman, que es justamente de Estados Unidos, y bueno, yo quedé nominada para ser vicepresidenta de ese comité ejecutivo, porque es una de las ideas de la Unión Astronómica Internacional que dentro de 3 años, o bueno, ya dentro de 2 años, la sede sea en Sudamérica. Bueno, entonces hay un comité, en el comité participan más personas, los mismos que son representantes del comité ejecutivo participan del grupo de trabajo y el comité organizador de este grupo de trabajo tiene participación de personas de distintos lugares del mundo y siempre hay una persona, digamos, que es supervisora, o bueno, sí, como directora, que es la presidenta que fue en el periodo anterior, que en este caso es Francesca Primas, quien asesora también para que se continúe con la misma política o las mismas ideas, y no cada vez que subo un grupo todo cambia. Actualmente este grupo de trabajo tiene 175 socios que participan de actividades de mujeres en la astronomía. Fíjense que la comunidad astronómica, dijimos, de la IAU es de 13.000 miembros y solamente 175 personas son miembros del Working Group. Bueno, el grupo de trabajo, más que todo, trabaja con la idea de dar visibilidad a todas las actividades que hacen las mujeres en la astronomía, justamente ofrece registros de temas y estadísticas. La idea es que funciona como una federación, trata de crear vínculos y educar
para que justamente la situación cambie y las mujeres se interesen en la ciencia. Y bueno, trata de monitorear, digamos, todas las actividades que se hace, proponer nuevas ideas, nuevos enfoques, nuevas actividades. Y como es la Unión Internacional, los países que participan de esta Unión Internacional, la idea es que vayan copiando las políticas que se van bajando para beneficio de cada país, y es una manera de incentivar las actividades en cada país. Bueno, se planifican eventos de divulgación, generalmente esto se hace a través de lo que son simposios y coloquios, y lo que se busca justamente es que las mujeres estén representadas en estos comités, no solamente por ser mujeres, sino que son mujeres que son reconocidas dentro de cada uno de los países con cierta jerarquía por el trabajo que realizan, sino que participen de estos comités para organizar actividades, que se haga seguimiento de las reuniones, que se organicen sesiones en las asambleas generales que organiza la IAU justamente para discutir las problemáticas, para generar estrategias, y bueno, va llevando registro de quiénes son las mujeres que quieren participar para ir sugiriendo a los distintos países que tengan su representación. Bueno, cada país va aportando con datos, y la UNESCO hizo un estudio de justamente cómo es la incidencia, digamos, de mujeres en la ciencia, y hoy a la fecha tenemos que el 30% de las mujeres del ambiente científico se dedica a la ciencia. Pero, ¿qué pasa en el área de astronomía? Si uno mira la tablita país por país, esta es una tabla que se hizo en el año 2009, que justamente fue el año en que se hizo una de las asambleas generales en Brasil. Bueno, me quedó Brasil escrito en inglés, no importa. Fíjense que Argentina está primera ubicada, y Argentina está en esta estadística del año 2009 con un 36% de mujeres. Y si comparamos con los valores que tienen los demás países, fíjense que Brasil, por ejemplo, está en un 20%, Canadá, que es un país que uno considera que tiene toda la tecnología, está en un 10%, igual que Egipto, igual que la República Checa, Japón, uno de los países más ricos y con mayor tecnología, la mujer está en un 5% dedicada a la astronomía, Suiza también tiene un 6%, Reino Unido un 11%. Fíjense que si uno mira Alemania, 8%, o sea, si uno mira los países que uno pensaría que tienen la mayor tecnología, donde la gente tiene un buen pasar económico y que tiene inserción con una de las universidades que consideran que son una de las mejores del mundo, sin embargo, hay muy poquitas mujeres que se dedican a estudiar astronomía, mientras que países que son considerados subdesarrollados tienen mayor porcentaje, como sería Argentina, Bulgaria, Hungría, Portugal, no porque sea subdesarrollado, sino, y la incidencia se da que en los países que son latinos, como Francia, Brasil, México, son los países que empiezan a tener mayor incidencia de mujeres en el estudio de la astronomía. Es un fenómeno curioso que marca en parte que la inserción de las mujeres en la ciencia también tiene un fuerte concepto cultural. La encuesta de mujeres, que se hizo una encuesta demográfica que hace la UNESCO en el año 2009, que toma datos de la Asociación de Astronomía norteamericana, encuentra que el 34% de las mujeres son graduadas en la parte estudiantil, pero ya cuando vamos a hablar de nivel que están haciendo una tesis doctoral o, bueno,
postdoctoral están en el 28% y 26% ya son profesores asistentes. Si vamos a cuántos profesores hay en el nivel más alto, que sería un nivel asociado, nos encontramos con un 19%, y un profesor de rango completo, o sea, un full-time, dedicación completa, está en un 14%. O sea, sí se ve que hay un mayor número cuando empiezan la carrera, y este número va bajando a medida que van pasando los años y que las posiciones son más altas. Bueno, igual las estadísticas están como un poco, tienen un cierto bias, porque en ningún momento entre esta etapa de 34% al 14% pasan como 30 años. Obviamente la cantidad estudiantil actual no es la misma que había hace 30 años, pero la situación poco a poco se va revertiendo. Ahora, si bien el 30% de las mujeres estudia ciencia, según la UNESCO, cuando empezamos a mirar los números promedios en astronomía, encontramos que en astronomía apenas llega al 18%. La pregunta es, ¿por qué tan pocas mujeres se dedican a estudiar astronomía? Y si bien, fíjense que en el año 1939 había un 10% de mujeres dedicándose a la astronomía, estos números bajaron entre los años 69 y 87, recién en el año 2018 se encuentra que llegó al 18%. O sea, la fracción de mujeres en astronomía a nivel mundial es muy baja. Y si uno busca los mapas de cómo se distribuye esta fracción, es muy irregular, o sea, estamos en todo lo que es verde, están estudios, digamos, entre un 10 y un 20%, en amarillo estaría un 20-30%, y muy poquitos países están entre el 30-40%, como se ve en el sur de Asia, y en Argentina, que sería donde tenemos el lugar más alto. Y según las estadísticas, bueno, Bulgaria, según la IAU, le da valores más bajos, pero según los búlgaros, ellos también tienen muchas mujeres trabajando en astronomía. Pero si miramos este mapa y recordamos los colores, fíjese que el amarillo es 20-30%, la idea es que 10 años después ya la situación empieza a cambiar un poco, y por ejemplo ya Rusia sube a tener entre un 20-30%, Brasil se mantiene igual, se suman algunos países de África que antes no estaban marcados, se suman más países acá de la zona latina de Europa, pero fíjense que en América también se va creciendo lo que sería Colombia, Venezuela, en lo que sería el crecimiento de la astronomía en Latinoamérica, mientras que los demás países más o menos mantienen constantes sus porcentajes. Este crecimiento de astrónomas argentinas, que lo vamos a resaltar, entre el 2009 era de un 35%. Estos son mujeres que son miembros de la Unión Astronómica Internacional, sube ya al 39.7% en el año 2019. Y si juntamos un poquito los datos, y estos datos están sacados parte de la Unión Internacional de Astronomía, parte es lo que aportó la Comisión de Género del Observatorio de La Plata, que está justamente colaborando en hacer estas estadísticas. Si uno mira el porcentaje de Argentina, ¿no? Estamos hablando porque lo vamos a tomar como un fenómeno particular, porque está ya el 40% de mujeres en el estudio de astronomía frente al país que le sigue, que están en los 20%. Fíjense que mujeres que son miembros de la comunidad de la Unión Astronómica Internacional, está en un 39.7%. Y si nos fijamos cuántas mujeres son miembros de la Asociación Argentina de Astronomía, vemos que hay un 42%. Por supuesto, la población no es la misma. Si nos fijamos cuántas mujeres hay en el Instituto
de Astrofísica de La Plata tenemos que el 46% son mujeres. Si nos fijamos cuántas mujeres hay en docencia en la Universidad de La Plata, encontramos que hay un 42.5%. O sea, si miramos todos estos números, uno podría decir que se alcanzó casi la equidad en la población, porque son distintas personas las que participan en las distintas entidades y todas tienden al 40%. En el IATE, que es Córdoba, en el Instituto, bueno, ahora no me van a salir las siglas, están en un 36%, y lo que estamos mirando ahora es cuántas personas ingresaron a la carrera de astronomía en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata. Ya el año pasado ingresaron 47% de mujeres, o sea, eso está indicando que se va acercando al 50%, pero cuando nos fijamos cuántos graduados hay, bueno, obviamente hay mucha deserción. Cuando nos fijamos cuántos graduados hay, significa que se gradúa el 42%, o sea, es más o menos indicando que hay, no es que es menos capacidad de recibirse, sino que también mantiene porcentajes, a igual que los porcentajes de todas las asociaciones. Y cuando nos referimos a tesis doctorales, fíjense que el doble casi de mujeres se doctoraron en el año 2018 en comparación con los hombres, representando un 63% de las mujeres que obtuvieron su tesis doctoral en el año 2018. Eso se está notando en los últimos años. La otra cosa que se está observando es que cada vez hay más participación de mujeres en directorios, comités asesores, comités científicos, entidades públicas, asociaciones académicas y puestos jerárquicos, y que esto justamente se va logrando porque es importante que haya también un gran número de mujeres estudiando, porque si tenemos solamente 2 mujeres, obviamente no pueden estar ocupando todos los cargos, todas las representaciones. Entonces, la equidad y que se acompañe todas las proporciones, es importante que para eso se estimule también el estudio de las ciencias en las distintas etapas de enseñanza de las escuelas. Bueno, ¿qué pasa en la Unión Astronómica Internacional? Bueno, en la Unión Astronómica Internacional podríamos decir que en el año 2012 hay un punto de inflexión en lo que sería un antes y un después. Antes del año 2012 era cierto que la mayor parte de los comités y la mayor parte de las representaciones estaban dominadas por hombres, pero ya en el año, la primera mujer que fue presidente de la IAU fue Catherine Cesarsky, quien estudió en la Universidad de Buenos Aires y después hizo el doctorado en Harvard. Se mudó a Francia y allí ella ocupó puestos muy importantes, y entre esos fue la primera presidente de la Unión Astronómica Internacional, que correspondió para el periodo 2006-2009. Pero fíjense que ahora la segunda presidente fue Silvia Torres Peinberg, que fue del año 2015 a 2018, pero actualmente está Ewin van Dishoeck, que va a ser presidente hasta el año 2021, y nuestra próxima presidente de la Unión Astronómica Internacional, porque es la actual vicepresidente, es Debra Elmegrin. Fíjense que esto genera la primera vez que hay 3 periodos consecutivos de mujeres presidentes en la IAU. Hoy los comités ejecutivos están equilibrados, hay 50% de hombres y mujeres en cada uno de los comités, se busca que haya igual de representación en las divisiones. En el caso de presidente de las divisiones ya superaron en muchos casos el 50%, Argentina tiene también varias representaciones como presidente de divisiones en la Unión Astronómica Internacional, y eso está marcando, digamos, una representación importante, pese a que es el 18% de mujeres en la astronomía.
Si uno mira cómo es la igualdad de género en los simposios, cuántas mujeres dan charlas, como charlas invitadas, o contribuciones que son trabajos más cortos, también se observa que bueno, esto va fluctuando. Acá tenemos un 30% con fluctuaciones en periodos que llegan al 50% y bueno, en algunos casos sobrepasaron al 60%. Pero la idea de la IAU, de la Unión Astronómica, es justamente promover de que estas tendencias se mantengan y que no haya inversiones, ¿no? La IAU estuvo trabajando muchísimo para hacer estrategias para lograr justamente esta igualdad y equidad de género en la astronomía, y justamente hay países que necesitan promover estas actividades con mayor énfasis que otros. Y a través de esa asamblea general que hace la Unión Astronómica, justamente organiza 2 mañanas de reuniones de mujeres donde cada país va contando sus experiencias, su crecimiento, plantea sus dificultades, pide ayuda para hacer un mayor crecimiento de mujeres en la astronomía, y justamente organiza dentro de esas actividades los famosos almuerzos de mujeres, que después también se fueron copiando en otras asociaciones, que es justamente para tratar la problemática y plantear estrategias para ir solucionando las dificultades y buscar una manera de insertar a la mujer. También se organizan escuelas internacionales, esas escuelas principalmente dirigidas para astrónomos jóvenes, se distribuyen también en países que están en desarrollo para fomentar justamente la inserción de estudiantes en la astronomía y también aumentar la población de astrónomos y astrónomas en cada uno de los países. También ha organizado sistemas de premios para tesis doctorales que se dan cada año en cada división. No todas las divisiones, acuérdense que eran 12 divisiones, solamente 9 han participado con tesis, y bueno, para los que están interesados o interesadas en presentarse a los premios, el 15 de diciembre del 2020 es el cierre de las actividades para participar de los premios a las mejores tesis. También a través de la Fundación Gruber hay un programa donde también entrega becas para investigación y desarrollo, que también el cierre de las actividades va a ser el 31 de marzo del próximo año, y eso también fomenta para que haya igualdad. También organiza muchos simposios para tratar la problemática. El año pasado, en noviembre, se hizo en Japón sobre la astronomía para la equidad, diversidad y la inclusión. También hay sobre educación. En esto entra la parte de la era de Big Data, también es importante, por los que le voy a contar ahora, sobre que hay pocas mujeres que se dedican a lo que es procesamiento de datos y informática. También para la asamblea del año 2021 se está planeando hacer un plan estratégico para el año 2020-2030 sobre la diversidad y la inclusión de las mujeres en la astronomía, y también se hacen otras actividades que van enganchadas a la IAU. Es que de a poco cada país va creando comisiones de género para ir tomando y volcando las estrategias sobre sus países, y otra de las políticas que se están tomando es que muchas revistas y también propuestas de observación ya no aparezca el nombre de quién es la persona que propone la propuesta, para que no haya tendencia de que porque es mujer por ahí está escrita, es despreciado el trabajo, cuando al ser anónima, digamos, la propuesta sería evaluada por la propuesta en sí y no por quien la escribió. Pero la idea ahora es de hacer también que los referís sean anónimos, y
Bueno, los referí eran anónimos, perdón. Así como los referí eran anónimos y cuando uno mandaba el trabajo o la propuesta de observación no sabe quién lo evalúa, la idea es que ahora el referí tampoco sepa a quién evalúa. Este anonimato de ida y vuelta, digamos, es una política que se está implementando. En algunos países ha habido quejas de que las mujeres se ven fuertemente perjudicadas por poner su nombre en una propuesta, como es en el caso de la denuncia que hace Canadá, por ejemplo, con respecto a las propuestas de observación. Y entonces se están tratando de implementar políticas que permitan solucionar esos problemas. Después, bueno, es muy importante todo lo que es la parte de divulgación, porque a través de la parte de divulgación es una manera de fomentar justamente el estudio y el interés de la ciencia. Con respecto a lo que hace el grupo de trabajo de mujeres en la astronomía, hizo el proyecto de voces de astrónomas, donde se unieron como más de 700 personas mandando videos sobre quiénes son astrónomas para generar un referente. Es muy importante el tema de que en los países haya referentes mujeres, porque eso incentiva a que la mujer estudie. Y acá viene la anécdota que les quería contar. Por ejemplo, yo había estado hace muchos años en Francia charlando con un pastor protestante, y él justo estaba muy interesado preguntando de la actividad de una mujer haciendo ciencia, porque decía, y lo curioso acá era que me contaba que la hija se había anotado en abogacía en la Universidad de Alemania, y era la única mujer en la universidad, con lo cual le representaba una tarea muy difícil no tener referentes femeninos y cómo insertarse laboralmente. Entonces, para las primeras mujeres, y por eso es que uno hace un homenaje, el transitar esa etapa de no tener referente y tratar de insertarse en una modalidad que no es una actividad vista común por la sociedad, es una tarea que resulta difícil. Y eso no solamente obviamente pasa en la astronomía, sino en muchas carreras, porque bueno, es una actividad cultural, digamos, los roles que la sociedad predetermina a distintos grupos sociales. Bueno, a través de la divulgación uno trata de revertir esta situación, y entonces se generan actividades en todos los países, donde justamente se hicieron 100 horas de astronomía el año pasado, justamente pues fueron los 100 años de la astronomía, de la creación de la Unión Astronómica Internacional, y también en los festejos de mujeres y las niñas en la ciencia, que es una fecha que declaró la UNESCO en el año 2015, que se celebra cada 11 de septiembre. Y esa es buscando mejorar la situación. Hace poquito se crea lo que ahora se llama, en vez del el gender gap o la brecha de mujeres, ahora está el STEM gap, que sería mujeres y chicas que están vinculadas con la tecnología, la ingeniería y la matemática, que en esa área hay un 28%, donde, bueno, por supuesto, cada porcentaje acá, las de biología es más gente que se interesa, en química menos, en lo que es matemática y computación hay menor actividad, y lo que es ingeniería es el que tiene el menor porcentaje. Y entonces también se busca la inserción de las mujeres en todas estas actividades, y para eso se decidió hace un mes, se creó este grupo, que las siglas son SCGES, que acá aparece la figura de igualdad de género, que es un comité para la igualdad de género en la ciencia. Y entonces la Unión Astronómica Internacional es una de las asociaciones que es fundadora de este comité, donde están participando también uniones internacionales de matemática, bueno, acá otra Unión Internacional de Matemática, participa gente de biología, también se sumó la Unión Internacional en Historia y Filosofía, en Química Aplicada,
en física aplicada y física básica, grupos de mujeres en física, asociaciones de informática y mujeres que están justamente en innovación, tecnología e ingeniería. Estas 8 instituciones crearon esta entidad y la idea es que en un futuro se sumen a esta agrupación internacional de mujeres internacionales, se sigan sumando más miembros, como ser la Asociación de Geología, Arte, bueno, y todas las actividades donde participan mujeres con una representación minoritaria. Acá está Dara Norman. Dara Norman es la presidente del Comité Ejecutivo de la Unión Astronómica Internacional, y la Unión Astronómica Internacional decidió que en este comité nuevo, que es internacional, participe con el presidente y vicepresidente, que son miembros de la Unión Internacional en la parte de mujeres en la astronomía. Y esta entidad que se acaba de generar y que va a abrir un poco las puertas en la próxima reunión que hace cada 6 meses, ya tiene algunas actividades organizadas. Por ejemplo, va a haber un simposio de brecha de género en ciencia que se va a hacer en Praga el año que viene, en julio del 2021, y el lema de esta reunión justamente es gigantes y enanos o enanas, para simbolizar la diferencia entre lo que sería mujeres y hombres a lo largo de la historia. También está un reporte que es interesante leer. Es un reporte que tiene como 250 páginas, donde cuenta justamente el análisis de cómo es la diferencia, la brecha de género en todas las áreas de la ciencia. Está incluida astronomía, hace una estadística por país, por matemática, por computación, por ciencias naturales, y en computación vamos a resaltar que una de las creadoras del sistema del lenguaje de computación, que es el COBOL, era una mujer. Y sin embargo, en el área de informática es una de las áreas más fuertemente golpeadas, con menos inserción de mujeres, y es la que tiene también fuerte disparidad de pagos de sueldo por las mismas actividades entre hombres y mujeres. Bueno, para ir cerrando, antes de cerrar de eso, este documento también tiene asociado un proyecto muy lindo de cómo revertir la situación de las mujeres en el estudio de la ciencia, en el sentido que busca enseñar a los padres, porque parte de la educación viene de la casa, y en la casa también ya la familia pone un rol diferente a lo que es la mujer y el hombre, ya al distribuir los juguetes. Entonces la idea es que, bueno, que también se dé igualdad en lo que es la distribución de juguetes, no que este juguete es para hombre y este juguete es para mujer. Otras políticas que tiene, bueno, después la enseñanza de la ciencia a nivel jardín de infante, cómo insertarse, cómo educar a los maestros para que justamente no hagan discrepancia de los roles, cómo trabajar en la escuela primaria, cómo trabajar en la escuela secundaria, cómo insertarse en la sociedad para justamente la ciencia empiece a tomar un rol especial en la vida de las personas y de esa manera se active la diversidad. Bueno, entonces como reflexiones viene la importancia de la diversidad, por justamente haber diferentes puntos de vista, el compartir nuevas ideas, la búsqueda de compartir nuevos talentos a través de estos puntos de vista y también por el desarrollo propio de cada persona. Y cada vez es importante de que la mujer se inserta en la ciencia para que el número, al ser más grande, refuerza cada vez más su participación, y también empieza a haber personas que se empiezan a destacar ya más, porque empieza a haber una competencia y un fortalecimiento entre ellas.
Y bueno, para eso los invitamos a todos, porque yo creo que es una tarea de todos que se pueda promover el estudio de la ciencia, y la tecnología es importante, también la inserción en la tecnología y la tecnología para la astronomía, en todos los grupos sociales, y yo creo que la diversidad es la clave del crecimiento. Y por último, bueno, yo creo la astronomía, no solamente por todo eso, la astronomía es muy linda y muy divertida. Yo lo disfruto mucho, paso lindos ratos, tal vez muy obsesivo, pero yo creo que vale la pena. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, Lidia, muy interesante la charla. Bueno, yo invito a que hagan preguntas por el chat. Hay algunas preguntas y comentarios que puedo empezar a leer. Por un lado, bueno, acá me dice, a ver, Mariana Orellana, dice, quizás a Lidia le interese que la contactemos con una geóloga de la Universidad de Río Negro que es presidenta de la Asociación for Women Geoscientists. Ella me dijo que no iba a poder estar en la charla, pero que la iba a mirar luego. Sí, sería muy, muy bueno porque, por lo que comentaba recién, se está buscando de que las presidentas de las asociaciones de geología busquen sumarse a esta entidad, porque bueno, mientras más se una, más fuerza hay. Muchas gracias, Mariana. Gloria Dubner, por otro lado, dice una sugerencia es que le den una mirada al grupo WAM, Woman Astronomer Mom, en Facebook. No sé si, yo no lo conozco, no sé. Gracias, Gloria. La verdad que tenía muchas cosas para agregar en la charla y no daba abasto para incluir todas las cosas, pero no hice a tiempo de poner. Quería agregar muchísimas cosas, pero claro, sí, hay muchos datos. Vamos a tener en cuenta. Y Mariana de nuevo dice, pregunta si habrá algún dato de la situación de paridad en las ingenierías. Si lo tenés yo el dato está en ese librito que les comentaba recién. Dentro de este boletín que está disponible en internet, es gratuito, es un libro, ahí adentro están todos los datos a nivel mundial de lo que es ingeniería. Yo no tengo los datos a nivel nacional, digamos, porque, bueno, solamente estuvimos recopilando de astronomía. Pero a la larga, al pertenecer a este grupo internacional, es como que cada país va a tener que ir acercando datos para hacer un relevamiento y tener una idea de todas las áreas. Claro, está bien. Gracias. Santiago Pablo Antonio está siguiendo a la gente que está conectada por YouTube. No sé, hola, Santiago, buenas tardes. Sí, no, están pasando principalmente agradecimientos. Ajá. Todavía no tenemos ninguna pregunta. Sí tengo, más que pregunta, un comentario y un apoyo a lo que comentó, justamente unas cosas que comentó en relación a el hecho de la importancia que tiene el empezar a trabajar en los distintos niveles de la educación formal estas cuestiones, ¿no? Porque uno ve claramente cómo hay diferencias entre las distintas orientaciones en relación, por ejemplo, a las ciencias naturales, cómo se van los alumnos agrupando según el sexo, porque en las distintas disciplinas, ¿no? Eso me parece que es muy importante. No sé si hay algún comentario extra sobre esa cuestión. Sí, sí, es cierto, porque a veces las mismas maestras, por lo que estuve, no digo que le pase a todas, pero hay comentarios a nivel internacional de que en este libro comentaba de que muchas personas dicen, bueno, los hombres tienen mayor facilidad para las matemáticas, entonces como que le dan más tareas de matemática que a las mujeres. Y a las mujeres en las actividades le dan más actividades que culturalmente son femeninas. Y eso va haciendo de que la persona se autodesvalorice y entonces después
dice, yo para esto no sirvo, y naturalmente se empieza a dirigir hacia otro grupo. Y eso es educativo. Yo voy a contar mi experiencia personal, ¿no? Cuando yo tenía 10 años y decía, voy a estudiar astronomía, bueno, por supuesto, la gente que no sabe por ahí cuál es el rol del astrónomo, en qué trabaja, bueno, la primera impresión es te vas a morir de hambre. O sea, estudié otra cosa porque después era matizado un poco en, bueno, vos sos mujer, total te va a mantener tu esposo. Entonces es como que te habilitaba a estudiar astronomía, pero si eras hombre, no, como vas a estudiar astronomía, te vas a morir de hambre, no podés mantener una familia. O sea, el mismo grupo social va llevando a las decisiones y desestimando por ahí algo que alguien quiere estudiar. Yo quiero estudiar química, y le dicen, no, vos para eso no servís, o es una carrera muy larga, o cómo vas a estudiar una carrera de 7 años, vos sos mujer, te conviene hacer una carrera más simple, de 2 o 3 años, y dedicarte, o sea, hay mucho de lo que es la apreciación social, y bueno, uno se ve influenciado por esa apreciación social, y te va encasillando de a poquito desde que sos muy chiquitito. Y para eso hay que educar, digamos, a la otra generación, ¿no? De que mostrar de que uno puede, de que se pueden desarrollar las cosas, y que, bueno, por supuesto, nada es gratis, es todo trabajo, pero el trabajo es el mismo en todos lados, o sea, nadie trabaja sin invertir trabajo. Entonces, yo creo que eso hace que la educación, las personas opten por distintos grupos. Sí. Aquí dale, Santiago, sí. Sí, tengo una pregunta de Damián Más. Dice, siento que los números para Argentina muestran equidades de género. ¿Qué aspecto te parece que habría que profundizar o trabajar en nuestro país? En nuestro país, para que se llegue a un 50, no entendí la pregunta yo, sea un 50-50%. Claro, pregunta en relación, dado que los números muestran bastante equidad en Argentina. Hay bastante equidad, sí. Lo único que se puede lograr... que profundizar. Claro, lo único que se puede lograr es que se inscriba más gente y que se inscriba más gente en astronomía, ¿no? Como para llegar al 50%. En geofísica, por ejemplo, una estadística que hicimos en la facultad, geofísica, por ejemplo, está hace varios años 50-50%, se recibe 50 y 50%, se gradúa con la mismo promedio, mujeres y varones tienen el mismo promedio de graduación y el mismo tiempo en hacer la carrera. O sea, geofísica, por ejemplo, ya ahí tiene 50% en lo que es calificaciones, tiempo de hacer la carrera, y sin embargo uno piensa que geofísica es, cualquiera podría pensar de una tendencia de que hay más hombres, sin embargo cuando hicimos las estadísticas nos encontramos de que geofísica estaba mejor que astronomía, cuando intuitivamente parecía que era al revés. En meteorología, ahora que se abrió la nueva carrera, hay 53% de mujeres anotadas y 47% de hombres. Y en astronomía tal vez hay que darle más publicidad, tal vez hay que explicar más cómo insertarse laboralmente, y también yo creo que ya hay que generar nuevas salidas laborales en astronomía, ¿no? Porque también el sistema no tiene la capacidad de absorber. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y tal vez eso lleve a que haya 50-50. Bien, hay una pregunta más de Manuel Merchán. Dice así, ¿sabe si la creación de estas comisiones tendiente a la paridad de género encuentran mucha resistencia dentro de las diferentes comunidades? Bueno, acá no sabría contestarte, Manuel, realmente esa pregunta. Acá, digamos, en Argentina no ocurre, pero en otros países yo sé que a veces tienen que
que luchar para que se les reconozca la participación. Yo no lo he vivido en vida propia, pero he escuchado comentarios de que se hace difícil. Uno de, no sé, en Uruguay yo he escuchado que mujeres se han tenido que ir porque le era difícil insertarse. En Europa es poca la cantidad de mujeres, entonces no sabría comentarte, no he tenido mucha experiencia. En otros países nuevos que se están insertando, encuentran la dificultad de que al no haber referentes, también les resulta insertarse en los grupos, ¿no? Porque terminan las carreras y le falta como el empujón, y la gente ahí es como que abandona. Laura no sé. Suat comenta, bueno, agradece la charla, hacen un comentario en relación que los escalafones más altos de investigadores en CONICET, el número de mujeres disminuye. Sí, es cierto, el número de mujeres disminuye, pero yo no tengo un valor. Yo creo que la estadística hay que hacerla también con respecto al número de mujeres que ingresaron. Es cierto que ahora ingresan más mujeres que hace 30 años atrás, entonces un investigador superior, hay pocas, pero bueno, también yo creo que no sé, la equidad hay que considerarla con respecto al número inicial. O sea, si uno mira con los números de ahora, y son pocas, pero bueno, también eran pocas mujeres las que entraban a CONICET. Porque la jerarquía también entra a la edad. Independientemente de que hubiera dificultades y tal vez hubiera discriminación. Yo no digo que no lo hubiera habido, pero los números reflejan también el ingreso. Si entró un 20%, vamos a tener un 20% que llega o menos. O sea, yo creo que esa cuenta tiene un cierto bias y hay que compararlo con el ingreso para tener un número realmente, ver si es real la discriminación o es un efecto numérico nada más. No sé si... Acá hay una pregunta de Andrea Buccino. Bueno, dice, gracias por la charla. Tal vez, si bien la paridad es buena en Argentina, tal vez haya que equilibrar la distribución, tal vez alentar el perfil técnico. Sí, yo creo que hay que alentar el perfil técnico, en todo sentido en Argentina. Sí, realmente. No se me ocurre cómo, porque realmente conseguir ya apoyo técnico en el área de astronomía es difícil, ¿no? Siempre ha sido una tarea difícil cuando uno sale a buscar ayuda en la parte técnica. Pero sí sería bueno que se inserten mujeres en la parte técnica, tal vez las mujeres se interesarían por la astronomía. Aquí Eugenia Díaz agradece la charla y comenta, dice, los puestos de gestión en astronomía, dirección, secretarías, consejos directivos en Argentina, si reflejan la equidad también. Sí, yo creo que estos años más que antes, es cierto que es una realidad que hay que reconocer, es que a veces te ofrecen el puesto jerárquico y la mujer lo rechaza, ¿no? Eso también es, si yo salgo a consultar quién quiere tener un puesto alto en la parte de gestión, y la mitad, casi todos dicen que no, tantos hombres como mujeres, ¿no? Pero más las mujeres. Últimamente ha habido el consejo directivo siempre, por lo menos en mi facultad, no sabría decirte en otros lados, está bastante representado por mujeres. Vicedecanas ha habido 3 en la facultad, decana hemos tenido 1. En los últimos años hay más mujeres que se están proponiendo para ser decana, o sea, hubo años en que había 3 candidatas a decana y ninguno para hombre, por ejemplo.
Entonces, eso está marcando una tendencia como que también está habiendo interés y se está proponiendo, y al mismo tiempo la misma sociedad lo está aceptando, ¿no? Tal vez 10 años atrás la situación no hubiera sido, no, 15 años atrás, la situación no hubiera sido ya vista con algún recelo. Está habiendo un cambio en ese sentido. Y bueno, y a lo largo de la historia, la Argentina ha tenido directoras de instituto, como el caso de Gloria, Marta Rovira, hay directoras, digamos, que están en editoras internacionales, hay también investigadoras de superior, hay mujeres que se están entrando en las academias de ciencia, con puestos altos. Está habiendo un cambio en el sentido de que hay mayor cantidad que está accediendo a los cambios. Por supuesto, recién empieza, entonces los números son más bajos. Chat, ¿no hay preguntas en YouTube? Sí, por acá tampoco. Bueno, a Cristina Cifuentes agradece la charla y por validar el rol de la mujer, dice. Muchas gracias a todos por... Sí, por bueno, los yo tengo una última cosita, digamos, o sea, el puesto, Argentina tiene el primer puesto, ¿no es cierto?, en los porcentajes. Sí, en astronomía sí. Claro, ¿hay razones que justifiquen esas diferencias respecto de otros países, hipótesis que puedan explicarlo? Yo estoy tratando de pedirle a los historiadores, digamos, que busquen los motivos, porque es muy llamativo. Hace mucho lo tenía Francia. Francia era la primera. Está bien que es latina, o sea, daría la sensación que es algo cultural, ¿no? También Argentina miraba mucho a Francia. Francia hace mucho tiempo era la que más cantidad de mujeres tenía. Pero también yo creo que el tener una educación libre y gratuita, yo creo que influye mucho. Eso es a sentido personal, digamos. Yo creo que hay países donde si tiene que elegir a quién pagarle el estudio, y si la educación es paga, muchas familias optan por pagársela al hombre, y no tal vez a la mujer, salvo situaciones muy particulares. Yo creo que el hecho de que haya una educación gratuita es una puerta importante, digamos, para que esos porcentajes suban. En todo sentido, ¿no? En la escuela primaria, escuela secundaria. La mayoría de los países en el mundo no tienen educación gratuita, y eso yo creo que es una de las trabas, porque, bueno, es un problema de inversión de la familia y los costos que tiene la educación, ¿no? Sí, pero pensando por ahí en un país desarrollado, ¿no es cierto? No sé. Claro, en un país desarrollado llama más la atención, por eso lo decía, de lo que es Estados Unidos, Canadá y la misma Europa, que la gente tiene acceso a la educación y sin embargo las mujeres optan por otras áreas. Tal vez ahí sea algo más cultural. Sí, está interesante para investigar los por motivos, parte ¿no? es la religión, ¿no? O sea, yo he hablado con chicas de la India, por ejemplo, porque uno también le llama la atención de que una mujer de la India estudie astronomía, y los casos son, toda la gente atribuye que estudiaron astronomía porque los padres tenían una mente abierta. Entonces, cuando hablan de la India, dice, es que mis padres rompieron con la tradición de la India ya al casarse entre distintas castas y haber sido expulsados de la familia por haber roto la tradición, y al romper la tradición, la hija estudia astronomía porque ya los padres no le pueden decir, no, vos no podés estudiar porque rompe las tradiciones. Esos son ejemplos, depende de gente de la India que ha ido a estudiar astronomía. Gente de Pakistán, que también influye mucho la religión, especialmente porque la astronomía se la ve como que es una ciencia de noche, y bueno,
Una mujer sola a la noche, ¿cómo va a poder andar? Entonces, sí, y del campo, de ir a medir al campo, ¿no? medir acá, y que le cambia las condiciones religiosas y culturales al país, le pone trabas, y sin embargo la que estudia es porque los padres tratan de romper con las características sociales. Y otros porque directamente los padres decidieron mudarse de país y irse, por ejemplo, de Taiwán, mudarse a Inglaterra para que las hijas estudien en Inglaterra y puedan hacer radioastronomía, porque si se quedaban en el país no iban a poder estudiar porque la sociedad lo ve mal. Entonces, o sea, es una mezcla de cultural, una mezcla de facilidad también, y también influye también las características religiosas. O sea, yo di una charla hace poquito en Túnez y le decía, ahora la astronomía ya no se necesita salir a observar, ya no se, o sea, está todo por internet. Entonces, el hecho de que ahora sea globalizado a través del internet y también se pueda educar a distancia, yo creo que es importante empezar a educar a distancia, porque eso le da también la posibilidad a otros países que consigan el tutor, o le da la posibilidad de acceder a la educación, cosa que por ahí en el país no la puede hacer, ¿no? No todos los países tienen astronomía. Y la educación a distancia es una buena beta de lograr internacionalizar, digamos, la universidad para enseñar ciencia a los países que no tienen astronomía, pues si no tienen astrónomo tampoco van a enseñar. Entonces Claro. también hay que generar en distintos lugares de Argentina y en distintos lugares del mundo generar referentes. Yo creo que eso, generar referentes en distintas provincias, hace también de que suba el número de astrónomas en Argentina, y generar referentes a nivel mundial va a hacer que suba el número de astrónomas en la ciencia. Bueno, nosotros con toda esta movida esperamos que se generen astrónomos en la región, porque no hay tantos acá. Claro, porque por ahí la gente tiene... por ahí la gente tiene interés de estudiar astronomía, pero ¿qué pasa? Por Acá ahí no me tenemos la dicen, carrera. no, te vas a ir a La Plata, te vas a ir lejos. También está el afecto familiar, ¿no? De Claro. que no quieren que los hijos se muevan o se Sí, trasladen, y o que se cuestión vayan a económica también, ¿no? Porque y lo tener un económico. hijo, pagarle la carrera y eso en otro lugar es más difícil, ¿no? También. Es más difícil. Nosotros Entonces, acá en Neuquén no tenemos, en el Comahue no tenemos astronomía, por ejemplo. pero yo creo que yo le vería como que el COVID deja algún aprendizaje en ese sentido, porque yo creo que abre la educación a distancia, y eso va a permitir que gente que le gustaría hacer ciencia o que le gustaría hacer astronomía o ingeniería pueda desarrollarla en el lugar. Y por supuesto hay que acompañarlo con después darle la inserción laboral, ¿no? No digo darle el trabajo, pero sí darle la posibilidad que se pueda insertar. Yo creo que hay que trabajar en ambos sentidos, y eso va a aumentar el número. Argentina es muy grande, ¿no? Y hay que llegar a todos los pueblos. Sí, tal cual. Bueno, gracias. Muy interesante. Muchas No sé gracias si a Santiago ustedes. tiene No, otra pregunta. solo agradecimientos, y agradecimiento de nuestra parte también. Excelente la charla, Lidia. Muy de acuerdo con todo. Excelente. Muchas gracias, Muchísimas Santiago. gracias por dar la Cualquier charla. cosa, bueno, todo lo que se pueda colaborar en fomentar la enseñanza de la astronomía y la ciencia, colaboramos. Bueno, Bueno. agradecemos a todos, en especial a la expositora y bueno, a todos los participantes que nos siguen acompañando en estas charlas. Así que bueno, por mi parte nada más. Buenas tardes a todos y gracias. Buenas tardes y gracias a Lidia. todos. Muy interesante haber compartido este momento con ustedes. Bueno, gracias, Lidia.